Un saludo muy cordial a todos ustedes, queridos amigos que nos observan por estas redes sociales. Dialogando con el padre Raúl Sánchez es un programa, una serie de videos que trata de ubicarlo a usted e informarlo sobre la realidad de la iglesia, sus aconteceres, sus inquietudes, las preguntas que las personas se formulan, comentarios sobre textos bíblicos y todas aquellas cosas que interesan al fiel católico e incluso aquellas personas que de pronto, sin ser católicas, quieren saber algo sobre la enseñanza, sobre lo que la Iglesia Católica ha transmitido y sigue transmitiendo a lo largo de los siglos. Estamos en tiempo pascual, en un tiempo de alegría, de gozo, al sabernos resucitados con Cristo Jesús, al sabernos que el Señor nos da esa alegría de la Pascua, de sabernos que nosotros, todos aquellos que lo seguimos, que somos sus discípulos, pues vamos a alcanzar la alegría de verlo algún día, ¿no? Lo que llama la visión beatífica, la resurrección del Señor. Después de un largo proceso de enseñanza durante 3 años con unos discípulos, Jesucristo entra en la jornada de su pasión, de su dolor, de su agonía por el perdón de nuestros pecados. Una vez muerto y resucitado, entonces el Señor nos purifica de nuestros pecados, de nuestras miserias, cuelga en la cruz con su sangre, con su dolor, con su angustia, con su pena inmensa, por obediencia al Padre, cuelga allí todo el deterioro humano, el pecado. En su resurrección, entonces, nos da la gracia de una nueva vida, de sabernos resucitados con Él. Entonces, tenemos que estar alegres y contentos. Pero resulta que hoy en día la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en cuerpo es cuestionada, incluso por muchos teólogos muy modernos que quieren de alguna manera desconocer ese gran milagro del Señor Dios en Cristo Jesús, su Hijo, la resurrección en cuerpo. Se ha querido malinterpretar o tratar de darle un vuelco teológico y un malabar no sumamente artístico a la resurrección del Señor, diciendo que Jesucristo sí resucitó, pero no en cuerpo, sino resucitó en virtud de ese ideal que querían perpetuar los apóstoles. Jesucristo estuvo acá entre los hombres haciendo milagros, prodigios, ¿no? Sanando al enfermo, preocupado por el afligido, etcétera, etcétera, dando de comer a los hambrientos, la multiplicación de los panes y los peces. Hablaba con mucha propiedad, su discurso era cautivador. Tenía una personalidad muy interesante nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, pues, todo ese acontecer y todo ese problema que tuvo precisamente frente a los judíos y frente a las autoridades romanas, pues, al final lo llevaron a la cruz. Entonces, según estos teólogos modernos que no creen en la resurrección del cuerpo de Jesucristo, entonces dicen que los discípulos pues inventaron esa realidad de que Jesucristo había resucitado en cuerpo para perpetuar el mensaje que tenía este hombre. Pero que Jesucristo no había resucitado, sino que resucitó como un ideal, como un planteamiento de orden filosófico, como una realidad que se podía sostener, una idea que se podía sostener en virtud de lo que había hecho nuestro Señor. Pues cuando analizamos este tipo de comentarios y elucubraciones de orden teológicas, pues riñen totalmente con lo que nos enseña la Sagrada Escritura. El domingo pasado estuvimos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo se apareció a los apóstoles después de la resurrección y comió y bebió con ellos. La misma Escritura nos dice que cuando vieron la tumba vacía,
con los lienzos y con el sudario puesto doblado en otra parte. Entonces ahí fue cuando al ver creyeron, porque no habían comprendido lo que decían las Escrituras. ¿Y qué decían las Escrituras? Que Jesucristo iba a morir, pero también a resucitar. Pues muy bien, entonces Jesucristo sí resucitó con cuerpo. De hecho, cuando va caminando con los discípulos de Maús, ellos no lo reconocieron, ¿no? Pero estaba en cuerpo. Cuando se le apareció a María en el huerto, allí, entonces ella lo quiso abrazar y el Señor le dijo que no. Es decir, que el Señor Jesucristo tenía un cuerpo, y un cuerpo glorioso, pero al fin y al cabo, cuerpo. Comió, bebió, y los apóstoles fueron testigos de eso, porque lo vieron, lo tocaron, y ese testimonio no se puede desconocer. La Sagrada Escritura está hecha precisamente a través de narraciones, de testimonios, de personas que experimentaron y contaron esos acontecimientos con Cristo Jesús, y años posteriores fueron consignados por escrito. Pero el dato revelado, el dato que nosotros podemos tener inicialmente es de unos testigos fieles, fidedignos, créditos de toda confianza, los apóstoles del Señor. Y yo les voy a decir una cosa para que la analicen y la pongan en consideración. Creo que uno tiene que ser un poco falto de inteligencia para poder sostener una mentira y dar la vida por una mentira. Yo creo que cuando se miente es más bien para protegerse, para salir bien, para que no le descubran de pronto la marrulla que de pronto uno hizo por detrás. Entonces, pero sostener una mentira, que Jesucristo resucitó, y que por esa mentira de que un hombre resucitó, entonces Pedro y todos los apóstoles se hayan hecho matar. Y que por una mentira sostenida, por terquedad, muchos de los mártires después de los apóstoles se hayan hecho matar. Y tiene que ser uno muy poco de inteligencia para no atender lo que dice San Pablo cuando afirma que si Jesucristo no resucitó, pues vana es nuestra fe. Pues claro, porque la fe llega de la predicación, toda la fe llega de una predicación. Y si nos llega una predicación que es falsa, que es una mentira, que es una patraña, que es un embuste, entonces vana es nuestra fe, porque nos han predicado que Jesucristo resucitó en cuerpo y que nos da la salvación eterna, y que todos aquellos que hemos caminado junto con Él, pues vamos a estar con Él el día de nuestra muerte, y esa es nuestra mayor alegría. La muerte no tiene la última palabra. Entonces, sostener una mentira, yo creo que es algo descabellado. Y ya los teólogos modernos no saben cómo inventarse más cosas que desafortunadamente van en contra de la razón para sostener y afirmar que Cristo no resucitó en cuerpo, sino resucitó fue un ideal. No, Jesucristo no resucitó como un ideal, resucitó en cuerpo, comió, bebió, estuvo con sus discípulos antes de su muerte y después de su muerte ya resucitado. Ahora bien, para terminar, hay muchas personas que afirman que Jesucristo sí, pero que la iglesia no. Jesucristo sí, me encanta cómo es Jesucristo, amoroso, tierno, pero la iglesia no. La iglesia tiene un montón de cosas bastante molestas, muchos dogmas, mucha doctrina, muchos libros, muchas cosas pesadas, y eso no es así. Entonces uno les dice a estas personas, miren, Jesucristo en el capítulo 16, según San Mateo, versículo 18, no llama a Pedro y edifica una iglesia. Construiré mi iglesia, mi iglesia. Entonces Jesucristo tiene una iglesia. Y sabemos, por la Sagrada Escritura, en las cartas de Pablo de manera especial, sabemos que Jesucristo es cabeza de esa iglesia. Jesucristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto,
Si Jesucristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Y Jesucristo no puede andar sin cuerpo. ¿Por qué? Porque Él fundó y edificó su iglesia. Entonces Él debe tener un cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo no puede estar desprendido de la cabeza. O sea que no podemos afirmar que Cristo sí e iglesia no, porque eso es un despropósito teológico que muchos no han querido entender. Ahora, la gran noticia es que donde está la cabeza va a estar el cuerpo. Y Jesucristo está en los cielos, a la derecha del Padre, como dice la Sagrada Escritura, y además está de una manera, digamos, más tangible entre nosotros cuando está en la Eucaristía. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Mire, dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Él está allí. Cuando está en el pobre, en el indefenso, en el pequeñito, todo cuanto le hagan a uno de estos pequeños me lo hacen a mí. ¿Ve? Entonces, ahí está también nuestro Señor. Nuestro Señor se manifiesta en su iglesia, pero una cosa que es maravillosa, que es que por la fe de unos testigos que estuvieron con Jesucristo, compartiendo, viviendo con Él, nos dan esa gran alegría de saber que donde está la cabeza va a estar el cuerpo. Donde está Cristo Jesús vamos a estar nosotros. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, si asumimos su palabra, si tomamos su cruz y somos sus discípulos, nos vamos a encontrar con Él el día de nuestra muerte, y eso es la mayor alegría. Es que no tiene sentido después de su muerte, de que nos haya purificado con su sangre, seguir una situación de pecado. Es que la Pascua precisamente es estar con Él, alegrarlo a Él, agradarle a Él. Señor, nos purificaste, nos perdonaste nuestros pecados, vamos contigo, y el día de nuestra muerte vamos a compartir contigo toda la vida, por toda la eternidad. Esa es la alegría de la Pascua. Por lo tanto, no se deje confundir con criterios teológicos bastante sinuosos y que confunden la fe del creyente. Existieron unos testigos preferenciales, los apóstoles, que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Compartieron con Él después de su muerte, y ahí fue cuando comprendieron las Escrituras, porque antes no la habían entendido, que Jesucristo iba a resucitar, y resucitó. Jesucristo está vivo y está entre nosotros. Espero que estas sencillas consideraciones le hayan servido para su vida de fe en estos diálogos con el Padre Raúl Sánchez. Dios los bendiga.